día que ustedes han empezado, ¿en qué lugar querían estar? ¿En el lugar de la bendición o en el lugar donde nos trae perdición? Amén. Entonces, continúa, profe. Bueno, retornamos. Tuvimos una pequeña eh, falla técnica. Vamos a continuar entonces, niños. Vamos a ver algo interesante. Hagan de cuenta que la profe ya habló y dio la enseñanza, ahora es el tiempo del profe. No, no hay Eso, nada allí. listo, ya. Clic. Continúa con lo que ustedes estaban hablando, profe, de las decisiones que tomamos y en qué lugar queremos estar. ¿Ya? Eso es. Entonces, Dale, miren, profe. vamos a ver las diferencias entre Jacob y Esab, porque resulta que allí está Liyá, número 7, al final nos va diciendo o nos va mostrando el comportamiento de cada uno de ellos, ¿cierto? De cómo funcionaron, de cómo hacían, de su carácter, de su, digamos, de su comportamiento, ¿sí? Porque vemos que el comportamiento, póngalo a grabar aquí, póngalo aquí. El comportamiento de Esaf y de Jacob, como hemos venido diciendo, ahí. El comportamiento de Esaf y de Jacob, como hemos venido diciendo, pues fue diferente. Y lo vemos aquí ya cerrando, porque resulta que Esaf dijo, voy a matar a mi hermano, ¿sí? ¿Por qué? Porque vio la bendición que el padre le había dado, que su padre le había dado a Jacob. ¿Y qué dijo Jacob? ¿Qué le dijo la mamá? Y lo vimos aquí, vamos a leerlo. Le dijo, váyase de aquí porque escuché que su hermano dijo que le iba a matar. Váyase de aquí, no se me quede por aquí, váyase para allá para donde mi hermano Labán, ¿sí? Y así mismo le dice su padre, ¿cierto? Entonces vamos a leerlo. Aquí dice en el 28:5 dice, oigan, y envió Isaac a Jacob, y este le puso problema a la mamá, ¿cierto? ¿Sí? ¿Le puso problema? ¿Qué dijo? Y este fue a Padán Aram. ¿Y por qué estoy diciendo esto? Porque resulta que si hubiera sido un hijo rebelde y contumaz como los de hoy en día, pues dice, no, yo que me voy por allá, ¿cómo le ocurre, papá, mamá? ¡Ja! No, mejor yo me pongo aquí, como decimos aquí en Colombia, para las que sea con esa. Pero yo para Padanara no me voy a ir, olvídese, ¿no es que me toca empezar de nuevo? Recuerden que él tenía que irse para allá y él iba a volver a empezar de nuevo. O sea, él no tenía riquezas porque vemos que cuando él llega, ahorita que empecemos la nueva parasha esta semana, sí, la de Vayetse, pues nos empieza a narrar esa historia. Cuando él se va para allá, Jacob, y empieza sin nada, niños. Él empieza sin nada. Tiene que empezar a trabajar por su esposa, ¿sí? Y vamos a ver que lo engañan, etcétera, etcétera. Pero ¿a qué voy? Miren, estamos viendo los comportamientos, los dos diferentes comportamientos, las dos caras de la moneda, tanto de Jacob como de Esaf. Entonces dice que Jacob fue a Padán Aram, a Labán, el hijo de Betuel, el arameo, hermano de Ribca, madre de Jacob y Esaf. Cuando vio Esaf, oigan esto, cuando vio Esaf que había bendecido a Jacob y lo había enviado a Padán Aram para tomar de allí una esposa, y mientras lo bendecía le ordenó diciendo, mire lo que le dijo el papá, no tomarás esposa, perdón, de entre las mujeres de Canaán. Entonces Jacob fue obediente. Jacob fue obediente haciendo tal como su padre le dijo, ya lo vimos allí. Le dijo, váyase para Padán Aram, hijo, se me va a la casa de su tío, de allá consigue mujer, no me vaya a conseguir ninguna mujer cananea. Y dice que efectivamente él fue y hizo de esa manera. Obedeció de inmediato. Señora, bueno, obedeció de inmediato
Él obedeció de inmediato y partió, porque eso lo vemos en el versículo 7, que todavía no lo he leído. Ah, perdón, sí. Y que obedeció Jacob a su padre y a su madre. No dice que se puso a ponerle pleito, no dice que se puso a encarar al papá y a la mamá, que cómo así, porque le tocaba irse. Estamos viendo estos dos comportamientos, jovencitos, porque allí cada uno de nosotros va a decidir qué comportamiento tomar. Si el camino que tomó Jacob o el camino que tomó Esap, ¿sí? Entonces, vemos que Jacob se sometió a la autoridad de su padre. Él se sometió a la autoridad de su padre y no discutió. Y así debemos ser cada uno de nosotros. Miren, Hashem nos ha mandado una ley y esa ley hay que cumplirla sin discusión. Él escribió su Torá, nos dio sus mandamientos para que nosotros los guardemos y no estemos discutiendo, para que nos sometamos a la autoridad que el Eterno ha enviado. Y asimismo, jovencitos, jovencitas, el Eterno, nuestro Rey, envió a su papá y a su mamá, que es su autoridad, para que usted se someta sin discutir. Obviamente siempre y cuando su papá no lo lleve a hacer idolatría ni cualquiera de este tipo de cosas, porque dice la Torah que ante eso, pues uno sí puede decir que no, ¿sí? Pero aquí sabemos que no hay padres que dicen a sus hijos qué cosas no hacer. Vamos a ver qué dice Proverbios 1:8, porque estamos hablando de el someternos a la autoridad. Escuchen muy bien, necesito que escuchen muy bien esto que les voy a decir. Eso incluye a mis hijos. Dice Proverbios 1:8. Hijo mío, no desprecies Hijo mío, atiende la instrucción de tu padre. ¿Qué deben hacer, niños? Repitan. Hijo mío, no ¿Qué deben hacer? olvidarse. No, ¿qué deben hacer? Hijo mío, escuche muy bien, Josué, Matías y los que me están viendo acá. Atiende la instrucción suya, Padre, de tu padre. ¿Qué deben hacer, niños? Ustedes que me están viendo ahí. Diga, debo atender la instrucción de mi padre. Repitan allí cada uno. Debo atender la instrucción de mi padre y no abandonar las enseñanzas de mi madre. Esto hacía Jacob. Jacob atendió a sus padres, porque primero su mamá le dice algo y él lo hace aún corriendo un riesgo, ¿sí? E igualmente su padre le da otra orden y él sin titubear, sin dudar, va y la hace. Aquí hacemos todos los niños de Esgaín aquí son así, ¿cierto? Matías, Josué, Jorge David, Obed, todos, ¿cierto? Todos hacen así como él o no. Que los manda, el papá les manda algo y ahí mismo corren, pero corren a hacer lo contrario o corren a hacer lo que el papá les dijo. corremos de ser una completamente. Ah, así debe ser, Naví, muy bien. Porque hay muchos que les gusta hacer lo contrario. El papá le dice, vea, no haga tal cosa. Por ejemplo, así como le pasó a Esap, que ya vamos a ver, le dijo, no se case con cananeas. Y fue lo primero que Esap hizo. Ustedes niños no deben ser de esa manera. Ustedes deben de hacer, como dice aquí el proverbio, hijo mío, atiende la instrucción de tu padre. Ustedes deben, niños, jovencitos, padres de familia, escuchar, atender la instrucción que su papá les da y la enseñanza que su mamá también les da. No hacer lo contrario como hizo Esap. Por eso les digo, ¿cómo quieren ser? ¿Como Jacob o como Esap? Y dice Proverbios, tráigame por favor mi Tanaj. Proverbios 13:1. Aquí lo tengo esta versión, pero yo tengo otra que me gustó. Tráigame por favor el Tanaj. El hijo sabio acepta la corrección del padre. Oigan, oigan, oigan muy bien. ¿El hijo sabio qué hace? ¿Qué hace?
El hijo sabio acepta la corrección del padre. Diga, debo aceptar, digan, debo aceptar la corrección de mi padre. El insolente, o sea, como Esab, no hace caso de reprensiones. Voy a leer esta versión que me gusta. Me pareció muy interesante esta versión. ¿Están copiando, niños? ¿Están escuchando? Miren, Proverbios 13:1 aquí dice claramente, un hijo sabio es por la disciplina de su padre. ¿Quién es un hijo sabio? Aceptar. Por la disciplina de un padre, y esto va para los padres de familia también, que no les gusta disciplinar a sus hijos, y no estoy hablando de maltrato. No, pero ¿para qué? ¿Cómo se le ocurre? Déjela, déjelo. Ningún déjelo. Padre de familia que me escucha, Daira, cierra el micrófono. Usted tiene la responsabilidad y la obligación, óigame muy bien, responsabilidad y obligación, padre de familia, varón, le estoy hablando al varón, de disciplinar a sus hijos para que sus hijos sean sabios. Y esa disciplina incluye palabra, incluye acto y también en el momento necesario la vara. ¿Sí? Yo quiero que eso quede muy en claro. Incluye palabra, acto y vara, porque a veces es necesaria la vara y la misma Torah lo dice, usted lo puede buscar. Porque es que hoy han salido con historias de que no, que a los hijos no hay que disciplinarlos con vara. Y la Torah lo dice. No, es que la vara es la Torah. No, señor. Está literal. Y por eso dice también, de unos cuantos azotes, el muchacho no morirá. O sea que habla de reprenderlo, pues con una vara, con una correa. O sea, de reprenderlo físicamente en algún momento. Y no confundirlo con, ¿cómo se llama? Con maltrato, que eso ya es otra cosa. Pero es necesario, padre de familia que me escucha, que usted discipline. Mire, por eso dice, un hijo sabio es por la disciplina de su padre. ¿Y cómo se imparte disciplina? Disciplina. Yo tengo que impartir disciplina, vuelvo y digo, con mis palabras, con mis actos, dando ejemplo, pero también en el momento que toque, con la varita. Le decimos vara porque la escritura dice vara, pero eso usted lo puede llamar chancla, correa, con una palmada, como usted quiera llamarlo, ¿sí? Y el propósito de esa disciplina es que su hijo se corrija, no es que lo odie, ni la odie, mamá. Por eso usted debe tener cuidado con las palabras, ¿sí? Aquí dice, vuelvo y lo digo, y ponga atención y si no me viene a sentar acá, me da el favor. Estamos hablando de un hijo que escucha a qué? A su padre, ¿cierto? No un burlador, ¿cierto? Entonces, ojo, niños, dice, un hijo sabio es por la disciplina del padre y padre de familia, mientras que un burlador, o sea, hablando del hijo, no ha oído la amonestación. Por eso me gustó esta versión, porque hay papás que no le dicen nada a sus hijos y eso no puede ser. Usted debe amonestar a sus hijos, estorbarles el pecado. Debe hacer que sus hijos entiendan que si hacen algo que es indebido, eso tiene una consecuencia, que si le faltan al respeto a su madre o a su padre, va a tener una consecuencia, o al abuelo, a la abuela, a la tía, al que sea. Padre de familia, por favor, varones, un hijo es sabio por la disciplina, apunten eso, un hijo es sabio por la disciplina de su padre, mientras que el burlador no ha oído amonestación. No, yo que me, no le alegue, yo me voy a poner a alegarle, ellos verán, déjelo, mami, que no. Es su responsabilidad, varón.
disciplinar a sus hijos y amonestarlos para que sus hijos no se vuelvan burladores como Jacob, porque ayer hablamos también del hijo burlador. Sí, por eso me gustó, me encantó esta versión. Entonces, ya vimos que Jacob, pues, a pesar de todo, él inicia su camino, su nuevo camino, él no discute, él se va, él hace lo que un hijo sabio hace. Pero Esab, por el contrario, hace todo totalmente a su manera, ¿sí? Todo, como dice la profe Brenda, a lo yosito lindo, ¿sí? Y eso es un problema, niños. Si ustedes se acostumbran a hacer todo como ustedes quieren, como a ustedes les parece, y no escuchan lo que sus padres les dicen, escúcheme muy bien, toda su vida van a tener problemas. ¿Ustedes creen que los muchachos pandilleros, los que andan en la cárcel, los que mantienen este tipo de problemas, los tienen porque tenían padres que les mantenían diciendo que no hicieran tales cosas? No, profe. Los muchachos que se vuelven delincuentes, pandilleros, tienen varias opciones. Primero, porque tenían papás que los dejaban hacer lo que querían. Segundo, porque no tenían autoridad en su casa. Les tocó vivir con el abuelo, con la abuela y los dejaban hacer lo que querían. Y tercero, en su defecto, porque no tenían ni papá ni mamá. Y con esto no estoy justificando. Estamos poniendo los escenarios por los cuales una persona eh, toma este camino. Porque decide, Matías y Josué, escúcheme bien, por favor, atentos, porque los veo distraídos, deciden hacer lo que ellos quieren. Eso fue lo que hizo Esab. Esab hizo lo que quería. Porque fíjense ustedes, en el versículo 9 dice, en el 8, entonces percibió Esab que eran perversas las hijas de Canaán. Imagínense, él mismo vio que ellas eran perversas a los ojos de Isaac, su padre. Y se dirigió Esab a Ismael y tomó a Mahalat, la hija de Ismael, hijo de Abraham, hermana de Nabaiot, además de sus otras mujeres, para sí por esposa. O sea, hizo totalmente lo contrario. Como cuando le dice al hijo, vea, hágame el favor, no se vaya a meter allí que le pasa algo. Y es inmediatamente corre a hacer lo que uno le ha dicho que no haga. Eso hizo Esaf. Al ver que su papá le dijo a su hermano, no vaya a casarse con las cananeas, fue lo primero que corrió a hacer. Entonces ya sabemos que Esaf es un hijo burlador, que no tiene respeto por la autoridad de su padre, que es un egoísta, ¿sí? Que aparte de todo muestra rebeldía, porque eso que le hizo ahí es un acto de rebeldía delante de su padre, porque fue lo primero que el papá le dijo a su hermano y él escuchó. ¿Será que el papá iba a permitir que solamente Jacob no se casara con ellas y Esab sí? Hágase acá. Jacob no quería, Isaac le daba el mismo consejo a sus dos hijos. No tome mujeres cananeas, pero vemos que él ya había tomado mujeres que no eran buenas. ¿Por qué? Porque su padre no lo amonestó. Ahí estamos viendo también que Isaac cometió ese error de no amonestar a su hijo Esaf al permitir que tuviera otras hijas, otras esposas, que no eran las correctas. Porque dice que él corrió de inmediato. Mire que dice ahí que él corrió, apenas el papá le dijo al otro, no vaya a tomar mujer cananea, corrió de inmediato. ¿A cuántos de ustedes les pasa esto, niños? Mírenme acá. ¿A cuántos de ustedes les pasa esto, niños? ¿Ah? Si ustedes tienen ese comportamiento, debo decirles que deben dejarlo, porque se están actuando como burladores, como Esaf.
que se burlan de su padre. ¿Y qué trae la burla? ¿Qué trae la burla, Josué? ¿Qué vimos ayer? Matías y Josué. Muerte. No, aparte de eso. Mal, Maldición. maldición, maldición. Porque vimos el caso de Ham, ¿y cómo se llama el hijo? Y Canaán, que Noé lo maldijo. Noé lo maldijo. Y vemos que Jacob, pues también, Jacob no, perdón, Esaf, también, después, sus descendientes son de maldición, porque dice ahí que son los romanos los descendientes de él. ¿Sí? ¿Y qué trajeron los romanos? Pues muerte, desgracia, de todo. ¿Sí? Entonces, miren, tengan y estén atentos a esto. ¿Cómo quieren ser? ¿Como Jacob o como Esaf? ¿Obedientes o desobedientes? ¿Amadores de lo espiritual o amadores de las cosas materiales de este mundo? ¿Cómo quieren ser? Piensen ahí, escriban ahí. ¿Cómo quieren ser? ¿Amadores de lo espiritual o amadores de las cosas materiales? A Jacob, perdón, a Esab, no le importó el dolor de sus padres. Cada vez que usted lleva la contraria en algo que su papá le ha dicho, su mamá, ¿sí? En algo que saben que no está bien porque su papá le ha dicho, no lo haga, no vaya, ¿sí? Cada vez que usted hace eso, no le está importando el dolor que eso le pueda generar a sus padres. Porque no crean que uno se siente feliz cuando le dice a un hijo, vea, no vaya a hacer esto por ahí que se puede caer y se golpea. Y usted va y lo hace y se golpea y toca llevarlo a la clínica y uno se pone feliz por eso. ¿Será que el papá se pone feliz por eso? ¿Por ver el dolor de sus hijos? ¿Sí? Ningún papá va a estar feliz por eso. Entonces, miren, ya la Torah nos dejaba ver que Esab no era tan bueno. ¿Qué dice el 27:46? Esta última parte no se te escuchó. Ya, estaba diciendo que a Esab no le importa el dolor de sus padres. ¿Eso lo alcanzaron a escuchar? Cada vez que uno de ustedes actúa como Esab, que se le dice no haga tal cosa y va y la hace y genera un problema, pues sencillamente, jovencito, jovencita, a usted no le está importando el dolor de su padre ni de su madre. Ese dolor que usted le está causando por esa desobediencia suya. Porque vuelvo y repito, ¿será que uno se siente feliz cuando uno le dice a un hijo, no vaya para allá? Y el hijo va y se cae uno le dice, no va para allá porque se puede golpear. Y el hijo va para allá y se golpea. ¿Usted cree que uno se siente feliz llevándolo a la clínica y goza de ver ese dolor? Sencillamente porque usted no quiso hacer caso, ¿sí? Entonces decía yo que ya dejaba ver esa su rebeldía. Ya esa dejaba ver su egoísmo. Ya esa dejaba ver que no le importaba el dolor de sus padres cada vez que él hacía esta desobediencia. Porque ahora sí decía yo, vamos al 27:46. Génesis 27:46 dice, miren lo que dice su mamá. Dijo Ribca a Isaac, estoy hastiada de mi vida a causa de las hijas de Het. ¿Quiénes eran las hijas de Het? ¿La esposa de quién? De
de Esap. Si Jacob toma una esposa de las hijas de Het como estas, o sea, las que ya habían visto, de las hijas de la tierra, ¿para qué quiero la vida? Mira el dolor que le había generado Esap a su madre por su comportamiento, por el yosito lindo, como dice la profe Sara. Entonces, jovencitos, ya con esto cierro. Debe importarles el dolor de sus padres. Piensen muy bien cada vez que no van a hacer algo, perdón, que van a hacer algo que su papá o su mamá le ha dicho que no haga, porque eso genera un dolor en su papá y en su mamá. Porque eso que usted haga, vuelvo y digo, si es un accidente, pues a uno le va a doler verlo accidentado. Uno no quiere que los hijos se accidenten. Si es una mala decisión, uno se siente mal porque sus hijos no lo obedecen. Uno no se siente bien. ¿Será que Isaac se sintió muy bien cuando Jacob inmediatamente fue y tomó otra mujer? Se sintió burlado. Y cada vez que ustedes, niños, jovencitos, perdón, Esap, gracias, Esap. Cuando Esap hizo eso, se sintió burlado por su padre. Cada vez que ustedes hacen eso, que uno les manda algo y hacen lo contrario, están burlando a su padre. Y cuidado, peor aún, que ustedes entre hermanos o usted solito, si es solito, se burle de su papá o de su mamá, ¿sí? Ustedes no tienen por qué burlarse de su papá ni de su mamá, refiriéndome en chiste, tampoco, ¿sí? Porque él es su papá, porque ella es su mamá. Y si usted lo hace, va a ser un hijo burlador, y ya hablamos ayer de los hijos burladores. Bueno, eh, con esto hemos terminado por el día de hoy. Les damos gracias a todos, nos despedimos, shalom, shalom. Vamos a estar subiendo esto prontamente. Y bueno, listo, niños. Preguntas, comentarios. Profe, no alcanzo a verlos a todos para que me colaboren, por favor. Sí, profe. Vamos con Daira Catalina.